Esto es la mejor fiesta que podemos celebrar en toda nuestra vida, cada año. El Señor nos permite de exaltarle y glorificarle porque sabemos que la resurrección tiene un gran peso. Un peso de grande importancia, de suma importancia, porque fue la culminación de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, por todo su pueblo, por toda su iglesia, por toda la humanidad, por todo aquel que le recibe como Salvador. Es hermoso poder conocer la palabra, poder conocer ese acto histórico que hasta el día de hoy sigue teniendo relevancia, que hasta el día de hoy sigue alcanzando a los perdidos, que hasta el día de hoy sigue transformando a la humanidad del evangelio de salvación. Y es hermoso que nosotros somos ya creyentes y somos ya conocedores de la palabra y entendemos ya lo que el Señor dijo y celebramos lo que el Señor dijo, como en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Acompáñenme por favor a orar, dándole al Señor gloria y honra. Padre Santo, le damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, mi Señor. Nos gozamos, mi Señor, como cada año, Señor, cuando recordamos que usted resucitó, que usted obtuvo la victoria, Señor, que usted a través de esa victoria, Padre, vino a darnos vida, mi Señor, vino a salvarnos, a liberarnos, a darnos una nueva esperanza, mi Señor. Gracias le doy por todo, Padre, porque, Señor, nos sacó del mundo de oscuridad y nos trajo a su presencia, dándonos entendimiento, dándonos la ayuda que necesitábamos, mi Señor, para poder entrar en esta salvación tan grande. Le adoramos y le exaltamos en esta mañana y le damos la gloria y la honra que usted se merece, mi Señor. Y así le pido, Padre, que su palabra, mi Señor, siga fluyendo, que usted siga bendiciendo a su pueblo, que siga bendiciendo a mi vida, Señor. Que su Espíritu Santo tome control y me dé gracia, Señor, para expresar lo que usted puso en mi corazón. Deme la gracia de hablarlo con verdad, Señor. Deme la gracia de ser guiada por su Santo Espíritu, que mis emociones y mis pensamientos queden, Señor, bajo el control de su Santo Espíritu. Así le doy gracias en este día, Señor, y que la gloria y la honra siempre sean para usted, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. La resurrección de Cristo es una de las verdades y doctrinas esenciales del evangelio en donde está fundamentada nuestra fe. Una verdad importantísima y una base fundamental, nuestra base para todos nosotros como creyentes. La resurrección comprueba que la vida y la muerte no fueron simplemente la vida y la muerte de un hombre bueno, sino que Él en verdad era Dios encarnado y que por su muerte tenemos perdón de pecados y estamos en un trato de gracia hacia Dios. Como creyentes y habiendo recibido por fe a Cristo en nuestro corazón, tenemos un trato especial ante los ojos de Dios, un trato de gracia, porque ahora somos hijos. Y ya no somos enemigos de la cruz por el pecado que había en nosotros. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos bajo el trato de gracia de nuestro Señor. Es un acontecimiento histórico que ya estaba anunciado proféticamente desde el Antiguo Testamento y que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde se afirma por testigos que vieron a Jesucristo, que estuvieron con Jesucristo, que lo vieron vivo, que lo vieron predicando las buenas nuevas de salvación, anunciando el reino de los cielos, anunciando el arrepentimiento, que lo vieron cuando fue tomado y llevado a la crucifixión, lo vieron cuando estaba agonizando, pero también lo vieron cuando resucitó. Hay testigos oculares y presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad presente. Estuvieron con Él, vieron cuando regresó de la muerte física con un cuerpo glorificado. Aunque sucedió hace más de 2000 años, es una realidad presente y espiritual que sigue transformando y sigue revolucionando
la vida de aquella persona que escucha esta gran noticia. El evangelio sigue revolucionando al mundo. El evangelio sigue transformando al mundo, porque es un evangelio de poder, es un evangelio de vida, es un evangelio donde Dios mismo se encarnó y resucitó de entre los muertos. Y esto ha revolucionado desde aquel momento en que aquellos discípulos empezaron a expandir este mensaje: Cristo resucitó, Cristo resucitó. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, la muerte no lo pudo detener. Es el mensaje, es el núcleo del evangelio, de la salvación de nuestra alma. Un mensaje que en el Antiguo Testamento estaba velado porque no era conocido, pero después en el Nuevo Testamento es revelado. En el Antiguo Testamento fue anunciado, en el Nuevo Testamento fue una realidad, fue un hecho. Un mensaje de salvación poderoso, vivo, eficaz, que transforma, que revoluciona, que cambia la vida del ser humano. Y usted y yo somos bendecidos con haber aceptado este evangelio de gracia. Hay algunos que lo escuchan pero no lo quieren recibir. Y siguen en una esperanza muerta, en una esperanza fría, en una esperanza sin vida. Pero usted ya lo recibió. Bienaventurado sea usted, bienaventurados sean todos aquellos que hemos recibido este mensaje de salvación, porque tenemos una futura y una esperanza vivas por nuestro Señor que resucitó de entre los muertos. Aleluya. La resurrección es un acto sobrenatural realizado por el Dios mismo. En Hechos 2:24 dice la palabra: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que un Dios santo, que un Dios perfecto, era imposible que Jesucristo, sin haber cometido pecado, donde no se halló engaño en su boca, ofrecido como un sacrificio perfecto, era imposible que la muerte lo retuviera. Dios mismo le levantó de entre los muertos. La resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. La resurrección es la señal que confirma realmente quién es Jesús. A pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos con lo que Él les decía y hacía. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad, diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole a Jesucristo una señal. Los judíos querían señales de quién era Él. Y Jesucristo les dijo en Mateo 12, 39 y 40, vamos ahí por favor. Mateo 12, 39 al 40. Con la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él respondió y les dijo, vamos a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal que demandaban los fariseos era una señal de una evidencia de quién era Jesús. Y Jesús les dijo, la señal que ustedes van a tener es cuando vean al Hijo del Hombre que ha sido crucificado, pero que al tercer día resucitará de entre los muertos. Es la señal y la evidencia de que Jesucristo es Dios, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Así que si usted de alguna manera ha dudado de ese evento donde Jonás estuvo en el vientre de un gran pez y no murió,
Jesucristo lo citó en el Nuevo Testamento y eso quiere decir que este pasaje bíblico de Jonás es una gran verdad. Porque a veces sí dudamos de las cosas que se nos anunciaron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que un hombre va a estar vivo en el vientre de un pez cuando ese pez ya se lo tragó? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Cómo se va a poner a orar en el vientre de un pez como lo hizo Jonás? Pues sí, hermanos, fue una realidad y Cristo lo citó y lo puso como una analogía acerca de lo que iba a pasar con su vida misma. Él iba a morir. Y así como Jonás había estado en el vientre de aquel pez, dice el Señor, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero resucitó de entre los muertos. Amén. La revelación de quién es Jesús queda completamente demostrada, no solo cuando Él resucitó, sino también cuando resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Eso lo encuentra en Lucas 7, del 11 al 17, a la hija de Jairo, Lucas 8, 54. A través de los hechos históricos queda comprobado lo que Él le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Qué le dijo a Marta el Señor Jesús? ¿Usted se recuerda? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la fuente o la causa de la vida física. Él es la fuente o la causa de la vida espiritual. Y Él es la fuente o la causa de la vida eterna, Cristo. Nuestra vida física, nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna provienen de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una gran bendición que nosotros primeramente hayamos resucitado espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente, cada uno de nosotros. Pero Cristo vino a darnos vida espiritual, vino a darnos una vida abundante aquí en la tierra y vino a darnos una vida eterna. Amén. Dijo un teólogo: en Cristo los muertos viven y los vivos no mueren. En Cristo los muertos viven y los vivos no moriremos. No moriremos, hermanos. Atravesaremos ese lapso de la muerte, pero para entrar a una vida eterna. Y aún dice la palabra del Señor en un salmo que no recuerdo ahorita la cita, que aún en la muerte, aún después de la muerte, nos guiará el Señor. Aún en la muerte, el Espíritu Santo de Dios estará con nosotros guiándonos a esa vida eterna. Mire qué hermoso, qué hermosa esperanza. Los vivos no mueren. Jesucristo nos muestra un señorío absoluto sobre la muerte. Por el milagro de la resucitación hecha a Lázaro, demostró que es capaz de traer los muertos a la vida y cumplir plenamente lo que ya se había anunciado anteriormente de Él. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La resurrección del cuerpo es una promesa para cada uno de nosotros, una promesa futura para todos los creyentes en Cristo Jesús. En Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Jesús lo dijo: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermosa promesa para el pueblo del Señor. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 1:10. Job, fíjese lo que habló Job. Vamos a Job 19, 25 al 27.
Job 19, 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, en mi carne he de ver a Dios, dijo Job. Job, guiado por el Espíritu Santo, habló una profecía que señalaba o que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y él, guiado por el Espíritu Santo, Job dijo que aunque muriera, él iba a ver a Dios, porque él sabía que su Redentor vivía. Y todavía no nacía Jesús, y todavía no había sido crucificado, y todavía no había sido resucitado, pero en el Antiguo Testamento Job ya había tenido una revelación acerca de que su Redentor vive. Su Redentor vive. Y al fin dice, se levantará sobre el polvo, resucitará, está diciendo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. Yo he de ver a Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Yo voy a ver a Dios. Ese es el anhelo que Job tenía en su corazón. Después de deshecha está mi carne, yo voy a vivir y mis ojos verán a Dios. Yo estaré delante de Dios, decía Job. Y ese es un anhelo que debe de existir en el corazón de cada uno de nosotros. Ese era el mayor anhelo que tenía Job en su corazón. ¿Y qué fue lo que pasó con Job? Pasó una gran tribulación. Perdió su familia, perdió sus bienes, estuvo enfermo con llagas, estuvo en gran manera enfermo. Y aún así, en esa desesperanza física que él vivía en ese momento, el anhelo de su corazón es que un día él iba a llegar a ver a Dios. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Un día podemos estar bien y otro día podemos estar sufriendo. Un día podemos estar sanos y otro día podemos estar enfermos. Un día podemos tener abundancia de dinero y otro día podemos tener escasez. Pero ¿sabe cuál es el anhelo de mi corazón y el anhelo de su corazón? Es que un día vamos a resucitar como nuestro Señor nos lo anunció. Y un día vamos a ver a Dios, mis ojos lo verán y estar en su presencia por toda la eternidad. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Por eso estamos aquí, por esa esperanza viva que nosotros tenemos como creyentes. Hemos de ver a Dios. Vamos ahí mismo a Job 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Las mismas palabras de Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Quién me dijera dónde hallar a Dios? Y dice Job, y yo iría hasta su silla. Nosotros ya tenemos esa libertad como iglesia, como pueblo de Dios, de ir a buscar la presencia del Señor. Ya sabemos dónde está Dios. Ya sabemos cómo buscar a Dios. Ya no hay un impedimento para acercarnos a Dios como lo había en el Antiguo Testamento, como lo hay para la gente que no le conoce. Nosotros ya no tenemos ningún impedimento para venir a presentarnos ante la presencia de nuestro Señor. Estamos angustiados y corremos a buscar a Dios. Estamos desesperados y corremos a buscar a Dios. Nadie nos lo puede impedir. Tenemos esa libertad como creyentes de buscar su presencia de día y de noche. El Señor no tiene horarios de oficina. Él no te dice solamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde me puedes buscar. Si no lo hiciste, ya desaprovechaste el día y te tienes que esperar hasta mañana. El Señor no es así.
El Señor se ha dispuesto su presencia las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Día y noche. Usted tiene la libertad de buscar a Dios, de presentarse delante de Dios, de presentar su alabanza a Dios. Y si tiene problemas, presente sus argumentos, como dijo Job. Quien me diera dónde encontrar a Dios, yo iría corriendo hasta su silla y le voy a presentar mis argumentos. Nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Qué grande privilegio de poder presentarme libremente ante la presencia de un Dios todopoderoso. Yo me recuerdo hace muchos años ya, cuando yo tenía, me parece que a mis hijos chiquitos, a Martín y a Ángel, allá en México, cuando estábamos viviendo en Zacatecas, que mi familia se quedó en Guadalajara, mis hermanos, mi padre, mi madre se fue a vivir a Zacatecas. Me recuerdo que en una ocasión mi padre enfermó, estaba muy grave en el hospital. Él tenía problemas físicos, pero también tenía problemas en su cabeza. Y cuando lo internaron, tuvieron que amarrarlo, porque él no quería estar en el hospital y lo tuvieron que amarrar para poderlo tratar. Y lo amarraron demasiado fuerte, tan fuerte que una de sus manos se le hinchó bastante, se le puso muy grande, porque la sangre no le estaba circulando normalmente. Y mis hermanas me avisaron que mi papá estaba muy malo. Y yo me fui a Guadalajara con mis 2 niños. Y llegué al hospital. Y cuando vi a mi papá en ese estado, me sentí tan triste de no poder hacer nada por él, de ver en la condición en la que él estaba. Y llegó el momento en que me sentí como aislada, como impotente. Y en ese momento, yo en mi religiosidad, en mi conocimiento de que existe un Dios, gracias a nuestros padres que nos inculcaron esa información, hay un Dios, aunque no lo buscamos como la Escritura lo dice, como lo buscábamos a tientas y a ciegas, pero lo buscábamos de alguna manera. Y oré, recé en ese momento, pero yo misma sentí que mi oración no era escuchada por Dios. Sentía como que yo estaba rezando y como que mi oración estaba tan pequeña. Y yo me podía visualizar en mi mente que Dios estaba tan lejano, que estaba tan ausente, que estaba tan lejos, que cómo podría saber que había una necesidad siendo un Dios tan grande. Cómo podía entender que mi padre estaba enfermo, cómo podía entender que nosotros le necesitábamos, porque en nuestra ignorancia pensamos que Dios es impersonal, que Dios creó el mundo pero que se olvidó del mundo y que cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas para seguir adelante. No es así. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal y antes de que nosotros busquemos su presencia, Él ya anda buscando nuestra vida. Antes de que pongamos nuestra causa delante de Él, Él ya la conoce y Él obra. Él se manifiesta cuando alguien está en necesidad. Él manda siervos, Él manda palabras a dar consuelo, Él manda palabras de alivio y de esperanza. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Él busca al necesitado, Él busca al enfermo, Él busca al que está metido en graves problemas, porque Él es un Dios personal, que sabe lo que estamos pasando y que tiene en su corazón el deseo de ayudarnos y de salvarnos. Amén. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos oye, porque muchas de las veces, aún siendo cristianos, estamos pasando por muchos problemas y pensamos que Dios no nos oye. Dios sí nos oye, pero tenga cuidado de que el pecado no le estorbe, porque si andamos en pecado, nuestras oraciones son estorbadas. Amén. Primero confiese sus pecados, arrepiéntase, ore al Señor y ore con la seguridad de que el Señor lo está escuchando. Nuestro Dios es un Dios personal.
La resurrección de Cristo sacó a la luz una información que antes había estado velada. La resurrección convierte al evangelio en un mensaje único. Nadie en el mundo le va a venir a predicar acerca de la resurrección de Cristo. Nadie. Solamente el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano conoce la palabra, conoce las escrituras, fue revelado, fue profetizado y fue un hecho en el Nuevo Testamento. Es una información única. Es un mensaje único. El evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Aquí radica la gran diferencia con todas las demás religiones e ideologías. Algunas no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación de su existencia, sin tomar en cuenta a Dios. Otros piensan en términos seculares, en un interminable ciclo de reencarnaciones sin alivio. Hay algunos que piensan que van a reencarnar en un animal, que van a reencarnar en otra persona. Bueno, y cuando reencarne en otra persona y se muera, y va a reencarnar en otra, y va a reencarnar en otra, entonces, ¿quién es usted? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Cuál es la verdadera identidad? ¿Cuál es su verdadero nombre? Es una completa mentira de Satanás. Los humanistas seculares toman el control de su propia existencia y evolución sin tomar en cuenta la esperanza dada por el evangelio. Hay vida después de la muerte en Cristo Jesús. El evangelio de Jesucristo nos ofrece una esperanza firme en cuanto al futuro, tanto a nivel individual como a nivel cósmico. Sucedieron cosas increíbles después de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos empezaron a reunirse y a adorar el primer día de la semana, que era domingo, en lugar del sábado. Por eso nosotros como cristianos, que ya no estamos bajo la ley, que ya somos libres en Cristo Jesús, adoramos en domingo y no en sábado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó muy de madrugada, un domingo tempranito. Cuando fueron a buscarlo a la tumba ya estaba vacía. Y Él ya estaba ahí, ya estaba resucitado en un cuerpo glorificado. Por eso desde entonces la iglesia primitiva empezó a adorar a Cristo el primer día de la semana. Gloria a Dios. El primer día de la semana. Los discípulos empezaron a reunirse y a adorar el primer día de la semana, que era domingo, en lugar del sábado. Solamente el milagro de la resurrección pudo explicar la transformación que se produjo en los discípulos, a tal grado de estar dispuestos a sufrir persecución y martirio por predicar a Cristo resucitado. ¿Qué valor tan grande les dio la resurrección? Después de haber sido discípulos tímidos, temerosos, que se escondieron cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado, se escondieron, cada uno se fueron por allá y se metieron a un cuarto cerrado, porque tuvieron miedo y temor. Me imagino que ellos en su humanidad pensaban, si al Señor le hicieron esto, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Al rato van a venir a buscarnos y a matarnos también. Pero Cristo se les apareció. Cristo se mostró vivo con las pruebas en sus manos y en sus pies de que Él era. Y a partir de ese entonces, de que vieron a Cristo resucitado, cobraron valor. Y se pusieron a predicar el evangelio. Cristo ha resucitado. Qué valor tan grande. Y es el mismo valor que la iglesia hoy en día debe tener. Cuando nos ponemos a analizar las predicaciones de Pedro, la predicación de Esteban, las predicaciones estaban llenas del mensaje de Jesucristo. Y el punto de la resurrección era un punto demasiado importante, porque era la evidencia de quién era Jesús, el Hijo de Dios, que había venido a perdonar los pecados de la humanidad, que había venido a mostrarnos que había un reino celestial
y que nos daba una vida eterna. Ese era el mensaje central del evangelio de la iglesia primitiva. Y desafortunadamente la iglesia contemporánea en estos días ha olvidado la predicación del verdadero mensaje de salvación. Cada mensaje que se predique en este púlpito debe hablar de la obra de Jesucristo. Nunca se debe dejar atrás, ni cuando estamos aquí predicando, ni cuando estamos evangelizando. Nunca debemos dejar atrás la base de nuestra fe. Cristo resucitó. Ya no le vas a adorar a un Cristo muerto, ya no vas a besar a un Cristo muerto como nos tenían acostumbrados tradicionalmente. Ahora tú tienes a un Dios vivo, no lo ves, pero Él existe, Él es real. ¿Por qué? Porque cambió mi vida, transformó mi vida. Yo soy la evidencia de que Cristo tiene poder. Él transformó la vida de aquellos discípulos y sigue transformando la vida de aquellos que lo reciben. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha cuidado. Bendito sea su santo nombre. Él transformó nuestra vida. Tiene que ser el verdadero mensaje de la iglesia. Anunciar la resurrección de Cristo. De la resurrección dependía la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo que Él les enviaría a su Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre ni hubiera enviado al Espíritu Santo. O sea que estaríamos perdidos, muertos y sin esperanza. Pero Cristo vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Su Espíritu Santo que está con nosotros, que es nuestro consolador, que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad, que reparte dones, que reparte ministerios, que está en la iglesia, que fue el fundador de la iglesia en aquel tiempo, cuando estaban aquellos 120 reunidos y el Espíritu Santo descendió y los llenó y se empezó a hablar el evangelio a todos los extranjeros que estaban en ese lugar y ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo. La misión que el Espíritu Santo cumple la obra de Cristo es de vital importancia. El Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los creyentes, dándonos consuelo, enseñándonos y guiándonos a dar testimonio de Él. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos da convencimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo nos da convencimiento de juicio. Actúa en la vida del creyente transformándolo. Este regalo vino cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección. La iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. El ministerio actual de Jesucristo después de su resurrección. A raíz de su muerte y resurrección, Cristo ha sido glorificado nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas. La resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Garantiza la eficacia de su muerte redentora. Romanos 6:4. Verifica la verdad de las Escrituras. Lucas 24:44-47. La resurrección de Cristo es prueba del juicio futuro a los que hacen maldad y no lo aceptaron como Salvador. Hechos 17:30-31. Jesucristo regresó al cielo en un cuerpo glorificado. Entró al tabernáculo que no fue hecho por manos de hombre. Entró al mismo cielo como sumo sacerdote. Eso lo ve en Hebreos 8:1. Como nuestro abogado defensor.
entró al cielo como nuestro intercesor. Primera de Juan 2:1. Ha sido constituido como cabeza de la iglesia. Efesios 1:20 al 22. Él es el Señor de la iglesia. Romanos 14:9. Amén. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Señor de nuestro corazón. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento por el cual el Espíritu Santo da vida a su pueblo. Da seguridad al creyente de su futura herencia celestial. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Vamos a ver lo que dice ya para terminar. Mateo 27:51. Gloria a Dios. Mateo 27:51. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Dice la palabra del Señor: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Según algunos comentaristas, el velo del templo medía aproximadamente 18 metros de altura, y en Éxodo 26:31 se nos dice de los materiales que se usaron para confeccionar el velo. Estaba puesto sobre 4 columnas de madera de acacia y estaba cubierto de oro. Según Josefo, un historiador judío, nos dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor. ¿Cuántos son 10 centímetros de espesor? ¿Así más o menos? Gracias, hermano. Eso es lo que medía el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo oficiaban los sacerdotes, ofrecían sacrificios, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Cuando ese sacerdote entraba, ofrecía un sacrificio de expiación, pero el sumo sacerdote tenía primero que pedir perdón por sus propios pecados, porque era un hombre humano y estaba lleno de debilidades. Cuando pedía perdón por sus propios pecados, entonces pedía perdón por los pecados del pueblo y agarraba la sangre de aquel sacrificio, de aquel corderito, y la rociaba en el lugar santísimo. La palabra de Dios dice que ese velo fue roto. Un velo que aproximadamente, según Josefo, el historiador judío, tenía 10 centímetros de espesor. Y que aún dice, aún a 2 caballos atados a cada uno de sus extremos les será imposible rasgarlo, porque era demasiado grueso. El hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza su sacrificio y el derramamiento de su propia sangre. Fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para todo aquel que cree y que recibe a Jesucristo como su Salvador. Cuando el velo del templo se rasgó, dice la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo. Quiere decir que fue Dios mismo el que rasgó ese velo. Y ese velo representa la misma vida de Cristo, la misma carne de Cristo que fue rasgada, que quitó ese impedimento que nos impedía acercarnos a Dios. Quitó ese impedimento para que nosotros nos pudiéramos acercar al Señor. Cuando el velo del templo se rasgó en dos a la muerte de Jesucristo, fue un símbolo impresionante de que Jesucristo, el gran sumo sacerdote,
había pasado a través del velo de la muerte y pronto estaría en la presencia de Dios el Padre. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo como el único camino hacia el Padre. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sacerdote. Y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos del mejor sacerdocio, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra nos enseña: acerquémonos pues. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. El libro de Hebreos tiene un punto central, y ese punto central es el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él entró a ese lugar santísimo como sumo sacerdote y fue ofrecido como el perfecto sacrificio, el sacrificio de expiación que de una vez y para siempre perdonó los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que cree en Él y en su obra de redención. El mismo libro de Hebreos nos invita, nos motiva más de 3 veces, como 4 veces: acércate pues. Acércate pues a ese lugar santísimo. Acércate pues a la presencia de Dios. Acércate pues con un corazón sincero. Acércate al trono de la gracia, porque ahora tenemos la libertad para hacerlo. Ahora tenemos la libertad. Vamos a leer ya para terminar, y póngase por favor de pie. Hebreos 10, del 19 al 20. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es ¿de qué? De su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Qué grande privilegio para la iglesia poder acercarte al Dios vivo y poder traer tus necesidades al Dios vivo. Así que por eso cada vez que nos reunimos a celebrar este acto sobrenatural, maravilloso de Dios, hay júbilo en nuestro corazón, hay alegría, porque es nuestra victoria, es la victoria de Cristo, y esa victoria se la heredó a su iglesia. Dice la palabra que nosotros somos victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza, nuestro anhelo es un día llegar a ver a Dios con nuestros propios ojos. Amén. Vamos a adorar a este Cristo de gloria y vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho. Él es la peña, Cristo es la peña. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo. Cierre sus ojos y en su corazón, con sus labios, con sus pensamientos, con todo su ser, dele las gracias, porque Él cambió su vida. Él no lo dejó muerto. Él no lo dejó lleno de culpabilidad. Yo me encontraba tan llena de culpabilidad cuando no lo conocía. Yo necesitaba la ayuda, necesitaba recibir un amor. Había un vacío en mi corazón que era un vacío que necesitaba amor. Cuando llegué al camino del Señor y me dijo que Él me amaba,
Ese vacío de mi corazón se llenó. Ahora el amor de Dios llena mi vida. El amor de Dios llena su vida. No importa lo que estemos atravesando, no importa cuáles sean nuestras necesidades. Lo que verdaderamente importa es que Él está con nosotros y que tiene prometida una herencia celestial, que está haciendo Él una morada celestial para cada uno de nosotros. Él es la peña de Oreb. Él está bendiciéndonos cada día. Él nos transformó, nos libertó. Oh, Él derramó su gracia sobre nosotros. Nos ha dado un trato tan especial. Nos ha llamado herederos de su reino celestial. La gloria del Señor se mueve sobre tu vida. Oh, santo sea tu nombre. Adórale, hermano. Dale las gracias. Levanta tus manos y adórale. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, es más dulce que la Te miel. adoramos, mi Rey. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, Él es más dulce que la miel.
sea tu nombre, Padre. Vamos a orar para despedirnos y vamos a darle gracias al Señor. Oh Padre Santo, gracias mi Señor nuevamente, mi Dios. Gracias mi Señor por ese milagro tan grande, ese acto, Señor, que quedó registrado en la historia y que hasta el día de hoy, Padre, sigue transformando el mundo, Señor. Sigue revolucionando las vidas de aquellos, Padre, que escuchan este mensaje tan hermoso. Gracias mi Señor porque este mensaje nos alcanzó, mi Señor. Y ahora, Padre, nos gozamos en su presencia, recordando, Padre, su victoria, recordando su triunfo, Señor, recordando su entrada, Señor, al mismo cielo, Señor, donde usted está sentado a la diestra de Dios, intercediendo aún, Señor, por toda su iglesia. Gracias le damos, mi Señor. Gracias por tanta bendición y gracias porque nos ha hecho un lugarcito, Señor, allí con usted en el reino de los cielos. Gracias, mi Rey. Padre, nos despedimos de este lugar, mi Señor, pidiéndole, Padre, que siga fortaleciendo nuestras vidas, mi Señor, ya que dentro de unas horas, mi Señor, estaremos nuevamente reunidos, Padre, para seguir alabándole, adorándole, mi Señor. Llévenos con bien a nuestros hogares, Padre, y que este júbilo, que esta alegría, que esta fiesta, Señor, siga adelante, Padre. Que en todo, mi Señor, y por todo le demos solamente a usted toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al que vive. Gloria sea su nombre. Gracias, Padre. Nos vemos al ratito. Dios los bendiga.